Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Eh, la mayoría ya me conocéis, dirijo Bolsa General. Desde hace casi 10 años analizamos el mercado y ayudamos a inversores desde bolsageneral.es. Tengo la licencia MEF por Bolsas y Mercados Españoles y soy experto en productos derivados financieros por Bolsas y Mercados Españoles y la Escuela de Finanzas. En la actualidad dirijo el curso de bolsa en la Escuela de Finanzas, el curso de bolsa más completo presencial en Galicia, y también soy profesor de gestión de carteras en el máster de Banking and Finance en la F Business School y profesor del MBA en la F Business School también, ¿no? Y tengo la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia, en Bogotá. Bueno, vamos a empezar bueno, y colaboro con muchísimos medios, la mayoría ya los conoce, ¿no? En las tres principales radios de finanzas de España: Capital Business Radio, Gestiona Radio e Intereconomía, también Invertia, Cinco Días, Investing, etcétera, 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 con una página también de bolsa todas las semanas en La Opinión Coruña. Empiezo el seminario en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones, en una sesión además que se antoja interesante desde el punto de vista técnico, porque vamos a tener movimiento en el precio prácticamente asegurado a partir de las 8 de la tarde. Ya sabéis, tenemos decisión de tipos por parte de la Fed. Lo que se espera con un porcentaje altísimo de probabilidades es que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos y luego tendrá también la volatilidad que suele aparecer con el discurso del presidente de la FED, en este caso de la presidenta Janet Yellen, a partir de las 8:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener durante el seminario muy probablemente ya volatilidad, ¿no? A partir de las 8 de la tarde. Mientras, y antes de que empiece el baile, de que empiece el movimiento, pues vamos a dejar bien claros cuáles son los niveles a vigilar, cuáles son las zonas de soporte, de resistencia y las estructuras en la actualidad en los principales índices. Y aprovecho además para agradeceros que ya en este momento, y está entrando todavía mucha gente, pues hemos superado ya claramente los 100 asistentes al seminario, y aprovecho como siempre para daros gracias por hacer de este seminario el seminario semanal más seguido de toda España. De verdad que muchas gracias por hacer que cada día pues este seminario sea el más seguido en España. Empezamos ya el repaso, primero en ultra corto plazo, gráfico horario, y empiezo con los índices americanos en gráfico horario para ultracorto. Empiezo con el Nasdaq 100, el tecnológico, y aquí tenemos una novedad desde el día de ayer, y es que el Nasdaq 100, que era el que, bueno, está fortísimo, está muy alcista en todos los plazos, corto, medio, largo y ultracorto plazo, pero en el ultracorto es verdad que había quedado un pelín rezagado respecto al Dow Jones o al S&P desde la victoria de Trump, ¿no? Y bueno, pues por fin ha roto este movimiento lateral, una especie de rango lateral o rectángulo entre 4.650 y 4.910 puntos zonales. Se ha roto por arriba, con lo que se podría marcar un objetivo en torno a 5.165 puntos. 5.165 puntos. Con lo cual lo más probable sería la continuidad de las subidas, ¿no? Si bien pudiera venir algún descanso, aunque es verdad que dentro de los índices americanos, eh, el que no está sobrecomprado sería el Nasdaq, porque sí que es verdad que el Dow Jones y el SP llevan una subida muy fuerte estos últimos días y han entrado en clarísima sobrecompra, ¿no? El Nasdaq es el que menos ha subido y por lo tanto el que menos sobrecompra arrastra, ¿vale? Continuamos ahora con el SP500, índice director de las bolsas mundiales. En el caso del SP500, lo que podéis ver es que la tendencia es claramente alcista, e incluso pues también tenemos una estructura pendiente activada por Fibonacci, por estructura de segundo impulso, siguiendo el método FIBO que explicamos en el curso online de Bolsa General, paso a paso. Es una herramienta importante, muy eficaz, pero también compleja de saber dominar. Y el objetivo sería 2.289 puntos aproximadamente, que yo creo que acabará cumpliendo, ¿no? Lo que sí que es verdad que lleva mucha subida muy rápida y le vendría bien un descanso en la subida, ¿no? Está consolidando un poquito hoy, pero bueno, siguen niveles de euforia importantes, ¿no? La bolsa americana. Y en cuanto al Dow Jones, este ya cumplió el objetivo enorme que propusimos de segundo impulso, los 800 puntos de subida
por estructura de segundo impulso alcista ya se ha cumplido y ha seguido subiendo. De momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. El primer soporte a vigilar estaría en la zona de la media 200 sesiones, que como veis está en fase ascendente, y de momento no hay ninguna señal de giro. Ese sería el primer nivel de soporte y posteriormente pues también tendríamos el mínimo anterior en 17.883 puntos. Esos serían los niveles a vigilar. Aquí aún tenemos sobrecompra y a pesar de que bueno pues ha descansado un poquito hoy, pero todavía tenemos sobrecompra, ¿no? Y hemos llegado a tener sobrecompra extrema. Normalmente cuando se entra en sobrecompra extrema todavía se sube un poquito más antes de caer, pero es que hoy ya se subió ayer y hoy pues tampoco está cayendo, está subiendo un 0,02%. Hay ciertos niveles de euforia y estamos ya lejos de los primeros soportes. Entonces, el resumen sería, lo haremos luego después también, pero la idea clara que voy a dejar en el seminario, ya la anticipo, es que hay que estar comprados en el mercado, porque siguiendo lo que vengo recomendando estas últimas semanas y estos últimos 2 meses. Tenemos la bolsa americana alcista desde el año 2009 sin ninguna novedad. Simplemente pues se ha ratificado el escenario alcista que proponíamos, rompiendo movimientos y activando estructuras alcistas como el rectángulo que luego hablaremos del SP. Luego también se han roto resistencias en el Nikkei en Japón y también en índices europeos. Al IBEX le falta que supere 9.360, pero incluso el IBEX en su versión Total Return pues ya habría activado objetivo por doble suelo. El Eurostoxx también, el DAX también, el FTSE también ya tenía objetivos activados tras el Brexit y anteriormente también, con lo cual todo apunta a continuidad de las subidas. Ahora bien, siempre os digo que tenéis que estar pendiente tanto a la tendencia como al punto de entrada, el timing, y considero que el punto de entrada ahora no es el mejor. Vale, quiero decir, lo ideal es estar comprados, que es nuestro caso, pero si no estuviéramos comprados, creo que ahora no es la zona de compra y que lo ideal sería que esperarais a una corrección que tarde o temprano llegará, ese descanso, esa corrección de muy corto plazo que servirá para regular indicadores de cara a seguir subiendo, porque además creo que es lo que va a ocurrir. Vale, entonces, escenario alcista, el que manejamos en Bolsa General, somos positivos con la bolsa, bolsas que se habían quedado rezagadas han confirmado ya mejoría, con lo cual el escenario pues se presenta pues interesante para las compras en los próximos meses, ¿no? Pero como ahora hemos subido muy vertical desde que comentábamos que se rompían resistencias, recordaréis no hace tanto, ¿no? Porque estos fueron los seminarios de noviembre, que os decía que si el SP rompía esta bajista roja, veríamos seguramente un buen tramo alcista. Obviamente yo no soy adivino, no sé cuánto va a ser la cuantía del tramo, pero dijimos textualmente un importante tramo de subida, ¿no? La pregunta es, ¿no hemos tenido ya un importante tramo de subida? Yo creo que sí. Y aunque pueda continuar, lo lógico es que pronto veamos algún descanso o consolidación. ¿De acuerdo? No sé si aprovecharán hoy para subir un poco, para ya caer con la volatilidad de la Fed. No sé si ya lo aprovecharán a partir de hoy, pero no tenemos mucho más margen a subir sin parar, porque los soportes van quedando atrás, se van extremando los indicadores de euforia y de codicia, y aunque el mercado yo lo veo muy sano ahora para subir, pues le vendría bien un descanso, ¿vale? Ese sería el resumen, que podemos subir más hoy o mañana, sí, pero pronto deberíamos de tener una corrección, ¿vale? No creo que tarde mucho en llegar un descanso que puede servir y puede venirle bien a aquellos traders que por lo que sea, ¿no? Porque no nos siguen, porque no conocen Bolsa General, porque aun sabiendo que habíamos recomendado los índices con estructuras clarísimas, no se atrevieron, o porque en ese momento no tenían liquidez, lo que fuera, creo que esas posibles correcciones o descansos podrían servir para que se incorporen nuevos traders, ¿no? A la tendencia que indudablemente sigue siendo alcista, nunca lo ha dejado de ser en Estados Unidos y ahora ya claramente prácticamente en todas las bolsas europeas. Bueno, hemos visto los índices americanos en ultra corto plazo, vamos a ver cómo está ahora mismo, cómo quedó la bolsa europea, también en gráfico horario. Bueno, el IBEX ha roto todas las resistencias posibles, salvo le falta el máximo de abril en 9.360, al que luego comentaremos en gráfico diario. La tendencia de ultracorto es claramente alcista, con primer soporte en la media de 200, no pasaría nada por ir a buscar la media de 200 que veis en morado, y niveles FIBO de toda esta subida vertical, porque coincidiréis conmigo en que este último tramo pues está siendo vertical.
y más temprano que tarde pues se consolidará, ¿no? Siempre ocurre lo mismo. De hecho, hoy ya ha corregido un poquito. El IBEX ya ha empezado a consolidar hoy con una caída del 1,21. Ya le ha servido para regular un poco los indicadores. El R6 ha ido de sobrecompra a niveles neutros de 48. Bueno, pues ya el IBEX ya algo ha corregido. Le falta a Estados Unidos, ¿no? Y le vendría bien que corrigiera más, porque es verdad que la corrección de momento en el IBEX ha sido mínima, ¿no? Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx, se ha roto un rectángulo, un rango lateral al alza. Por cierto, se ha cumplido también ese doble suelo que comentábamos ya hace un mes y medio, 2 meses, que estaba pendiente hacia 3112, objetivo ok, análisis cumplido, y tenemos pendiente el de ruptura de este rectángulo o rango lateral con señal en amarillo hacia 3273 puntos, 3273. El primer soporte a vigilar lo tendríamos en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente como primera zona de soporte a vigilar en el futuro. En cuanto al DAX, podemos ver como tenemos un movimiento lateral roto al alza. Os dije que seguramente se iba a romper por arriba. Una de las cosas más sencillitas del análisis técnico es que el rectángulo o el triángulo son figuras típicas de consolidación, se suelen romper a favor de la tendencia previa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lo normal sería seguir con la subida hasta el objetivo, que son los 11.420 aproximadamente. 11.420. Es verdad que lleva ya mucha subida vertical sin descanso y no le vendría mal pues ese descansito en la subida para regular indicadores, ¿no? Pero el gráfico pinta muy bien e incluso también tenemos una estructura de segundo impulso alcista por Fibonacci que activó pues hace muy poquito, cuando rompió también esos 10.810 zonales. El objetivo eran 900 puntos de subida hacia 11.705 y ese objetivo también sigue activado y pendiente. Primeros soportes en la media de 200, que veis en morado, que sigue en fase ascendente, y en los mínimos del rectángulo en la zona 10.175. Pasamos al FTSE, la bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE ha encontrado aquí una pequeña resistencia porque decíamos que, bueno, que lo importante era que no perdiera el soporte, y eso ha estado muy bien porque justo se nos ha apoyado en el soporte que os marqué. La verdad que ha ido con escuadra y cartabón, ha sido muy noble el FTSE, apoyándose justo en nuestra directriz alcista, en el soporte que comentaba estas últimas 2 semanas, y confirmaría, ha mejorado ya mucho al romper la media 200 al alza y confirmaría, decía, rompiendo esta resistencia de 6.997. El FTSE es alcista en todos los plazos, pero digamos que de romper 6.997, pues confirmaría otro tramo de subidas. Continuamos del FTSE al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en cuanto a Italia, decíamos que la clave era no perder el mínimo del 30 de septiembre, los 15.922 puntos. Porque si perdía ese nivel, decíamos que activaba un doble techo, pero que mientras no lo perdiera, que esa zona era un soporte importante. Que además ese día, el 30 de septiembre, había entrado dinero, mucho dinero en la banca, porque fue la famosa sesión donde el Deutsche Bank abrió bajando un 8% y terminó subiendo más del 6%, ¿no? Fue una sesión de menos a más en prácticamente toda la banca y de menos a más, por tanto, en los índices donde el sector bancario tiene más peso, ¿no? Entonces, en el Eurostoxx, en Italia y en España, ¿no? Los mínimos de esa sesión eran importantes. Los respetó y decíamos que si rompía 17.400, todo apuntaba a una fuerte subida, que como mínimo se iría del tirón rápidamente a 18.000, pero que incluso podría ser más, ¿no? Porque mejoraría claramente. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, rompió resistencia y normalmente lo que digo siempre, ¿no? Cuando se rompe un soporte se suele caer más, cuando se supera una resistencia se suele subir más, ¿no? Y en este caso se supera la resistencia y viene un importante tramo de subida. Le vendría bien un descanso, ¿no? Es verdad que ha activado un tercer impulso, pero bueno, los terceros no son tan fiables como los segundos. El grado de fiabilidad en tercero tampoco es altísimo, la verdad. Y yo creo que le vendría bien un descanso. Lleva una subida, la subida más vertical de todos los índices, como podéis ver, es la de Italia. Vale, y más temprano que tarde va a necesitar y va a tener una consolidación. Un proceso de ajuste para regular indicadores. Vale, porque ha subido demasiado rápido. Que está muy bien, ¿no? Porque además el que haya estado atento, pues siguiendo lo que comentábamos, ha cogido una gran subida. Pero este aviso va sobre todo para el que no entró cuando había que entrar y duda si comprar ahora. Ahora no es el momento, ¿vale? Ahora hay el riesgo
de que en cualquier momento venga un ajuste a esta subida. Hay que también buscar un buen timing, un buen punto de entrada. Bueno, hemos visto la situación de ultracorto de los índices europeos y americanos. Vamos rápidamente a un repaso de cómo están las bolsas en el corto medio plazo. El IBEX confirmaría mejoría por encima de 9.360. A partir de ahí confirmaría que ha hecho un suelo, aunque llevo comentando estas últimas semanas que ha habido síntomas de mejoría claros, ¿no? El primero fue la ruptura de la bajista roja, el segundo fue la superación de la media de 200 sesiones y cómo esa media de 200 que bajaba perdón, se estabiliza. Voy a beber un poquito de agua. Y esa media hora, como veis, parece que funciona de soporte. ¿Qué le falta al IBEX para confirmar lo que ya han confirmado muchos índices? Le falta superar el máximo de abril en 9.360. Pero ¿qué ocurre también? Que si analizamos el IBEX ya con los dividendos incluidos, con ese IBEX Total Return, vamos a ver el gráfico del IBEX ya con los dividendos, veremos que tenemos un doble suelo, un doble suelo activado. Lo avisé en el mes de octubre, a finales de octubre, lo avisé en Bolsa General, con un vídeo análisis que me imagino que lo habéis visto prácticamente todos, porque fue el vídeo análisis más visto de todos los que hemos publicado en Bolsa General y en nuestro canal de YouTube, David Galán, ¿no? Ahí en ese vídeo analizamos el IBEX y el IBEX Dividend, y decía, el IBEX Dividend ya dio señal de compra, objetivo 27.500, porque ha activado un doble suelo clarísimo, es este, y falta que el IBEX confirme por encima de 9.360, pero es lo más probable que ocurra, porque han dado señal de entrada muchísimas bolsas, ¿no? Y por ejemplo, una muy importante, como es el Eurostoxx 50. En el caso del Eurostoxx, fijaos que tenemos ya ese doble suelo activado, igual que en el IBEX Dividend. El objetivo sería 2.620 y todo apunta a más subidas para cumplir ese objetivo. Soporte clave que funcionó muy bien, los 2.922, que son los mínimos del 30 de septiembre y la zona de la media que ahora parece que se ha girado al alza. Aquí ya comenté también que había mejorado mucho rompiendo la bajista de medio plazo que seguíamos en rojo y ha confirmado activando este enorme doble suelo, con lo que ha avisado el gráfico de una subida de un 20% para Europa. Así que, como yo ya sabéis, soy un seguidor de los precios, del análisis técnico, e intento alejar de mí el ego, el típico ego que muchas veces maniata al inversor, opera por ego, quiere tener razón, quiere operar por su intuición o más bien por lo que él cree que tiene que pasar. A veces hay traders incluso que en el colmo de la prepotencia o de la falta de humildad dice, no, el mercado tiene que hacer esto, no, el mercado hará lo que quiere y nosotros lo que tenemos es que fluir con el mercado y seguir lo que haga el mercado. Esta es una de las cosas más importantes, no pelearse con la tendencia del mercado. Entonces, lo que indica el gráfico es que lo más probable es que el Eurostoxx suba un 20%. Bueno, ahora un 18%, pero el objetivo era de en torno a un 20%, ¿no? O casi un 20%. Bueno, queda todavía mucha subida, ¿no? Queda un 15% de subida prácticamente. Seguimos, pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. En el caso del DAX, pues decíamos que era el único índice europeo que fue capaz de mirar a los ojitos desde 2009 a la bolsa americana, de los índices importantes de Europa, el único que ha sido capaz de mantener una tendencia alcista fuerte y clara desde 2009, aunque eso sí, con mucha volatilidad y con correcciones importantes de corto plazo, como la de 2011 en agosto, o como la que también ha tenido en 2014 y en verano de 2014, o la más larga, que ha sido la de 2015, pero se ha rehecho en el momento que supera 10.474, dijimos que volvía a ser alcista también en el corto medio plazo. ¿Por qué? Porque ya tenía mínimos y máximos crecientes. Comentábamos que si rompía la bajista de color rojo, confirmaba mejoría y más subidas, lo hizo, y luego formó un rango lateral y decíamos que lo normal era que ese rectángulo lo rompiera por arriba en dirección a la tendencia previa y que si lo rompía activaba un objetivo de más de 600 puntos. Lo ha activado y el objetivo son los 11.415, 11.420, lo normal es que lo cumpla. Soporte, insisto, media 200 y sobre todo 10.175. En el FTSE, índice de Reino Unido, pues tendencia alcista sin novedad, tiene pendiente ese gran objetivo que vengo comentando en los últimos meses, por hombro cabeza hombro invertido hacia 7.324.
pequeño soporte de corto plazo en la media 200, soporte clave en los 5.788 que de perderse anularía el hombro cabeza hombro invertido, y además tiene pendiente otro objetivo a largo plazo por ruptura de rectángulo o canal lateral hacia 7.410 que apunta en la misma dirección que el hombro cabeza hombro invertido, con lo cual creo que es muy probable que lo cumpla. En el MIB italiano decíamos que si superaba los 17.400 apuntaba más subidas, lo superó y bueno, pues un gran tramo de subida. La vela que ha dejado hoy Italia, pues ya es la primera vela que no es interesante, que es un primer aviso de que pudiera venir un pequeño descanso ya desde sobrecompra. No digamos que una vela marca ya lo que va a pasar, ¿no? Una vela no tiene ese poder, pero bueno, las pistas indican que marca pequeña resistencia ya en el máximo del día de hoy. Sería una especie de carcasa negra invertida esta vela. K40, bolsa francesa. El CAC francés también ha mejorado con la ruptura de los 4.608 puntos, que era la zona clave, con lo cual ya también podemos hablar de que el CAC ya es alcista en el medio plazo, con sucesión de mínimos y máximos crecientes. En el Nikkei pues tenemos algo parecido a lo del Eurostoxx, que es un gran doble suelo activado, lo hemos avisado antes de que se activara, que estuvierais atentos, y justo aquí avisábamos ya de que se había activado. Y bueno, va la cosa bastante bien porque ya lleva más de la mitad del recorrido hecho, era un objetivo de 2.600 puntos y bueno, pues ya lleva unos 1.600, 1.700 puntos de subida. O algo más incluso. Bueno, pues va de momento la cosa muy bien, es verdad que ha subido muy vertical, no le vendría mal un pequeño descanso, pero pinta a mayores subidas, obviamente, hacia el objetivo como mínimo del doble suelo. Soporte media 200 sesiones, 16.111 y sobre todo los mínimos de la figura, donde ha hecho un bonito suelo, los mínimos de febrero y de junio, en los 14.865 puntos. Bueno, se avecina ya en la volatilidad. Supongo que ahora veremos movimiento, altibajos y a partir de ahora supongo que ya veremos movimiento. Entonces voy a ver cómo está el Forex antes de que empiece el baile con el euro dólar. En el caso del euro dólar está ahora en una pequeña resistencia. Vamos a ver si la supera. Si la supera, pues podría intentar subir algo más. Fijaos que se ha parado 3 veces ahí, la zona de 1.0667. Veremos si es capaz de superar ese nivel. Si lo supera, pues a lo mejor pega otro tramito. Y también hay que tener en cuenta niveles FIBO de toda esta caída, ¿no? Porque esta caída se puede tomar como un posible primer impulso y hay que vigilar niveles FIBO como resistencia. Estaría chocando con la zona 38.2 de toda esta caída. Y sobre todo en cuanto al euro dólar en gráfico diario, pues señalar que está en un enorme movimiento lateral de medio plazo entre la zona de 1.05 y la zona de 1.16 y que pues en primera instancia pues ha parado ahí en la zona de 1.05 pero ha dejado una vela muy fea en los 1.0875 que indicaba ahí presión vendedora, ¿no? Muy parecido a lo que hizo cuando ganó Trump, que dejó ahí, bueno, esa vela fue mucho peor, ahí fue cuando ganó Trump, pero la vela que dejó el jueves de la semana pasada con la decisión de tipos de interés en la eurozona también fue muy fea, ¿no? Así que bueno, ahí tiene una resistencia. Fijaros que no ha podido de momento con la resistencia comentada, donde se ha parado hoy 3 veces, es la primera zona de obstáculo donde tiene resistencia. Si fuera capaz de superarla, pues habría que pensar en un nuevo tramo de rebote, pero mientras no supere ese nivel, pues un poquito de precaución y es exactamente desde donde corrige ahora, ¿no? Aprovechando esta primera reacción, que también tenéis que tener en cuenta que muchas veces hay doble reacción, ¿no? Que suele ocurrir mucho en los índices, ¿no? Que primero sube para luego caer o primero cae para luego subir, y también es muy habitual, eso suele también ocurrir en el Forex, ¿eh? Que haya giro durante la volatilidad, ¿eh? Bueno, el Dow se lo está pensando, ni fu ni fa de momento, no se ha movido mucho, primero empezó a subir, luego cayó un poquito, ahora intenta otra vez subir un poco, no hay mucha volatilidad de momento, y también tenéis que tener en cuenta una cosa, porque la volatilidad tenéis que saber por qué se produce, ¿no? La volatilidad se produce cuando hay dudas, cuando o sale algo inesperado, ¿no? Y es lógico que ahora tampoco haya excesiva volatilidad porque la decisión de tipos de interés, pues tampoco es que había prácticamente unanimidad, ¿no? Sobre lo que podría pasar. Pero quiero decir que va a haber, aparte de que ahora se tiene que mover el mercado, es lógico que se mueva. De momento tampoco es que se esté moviendo mucho, pero yo creo que se va a ir animando. Quiero que tengáis en cuenta que a partir de las 8:30 también se va a mover, ¿eh? Porque yo creo que el énfasis de los traders ahora mismo, de toda esta gente que opera por fundamentales y sigue mucho el ciclo de tipos de interés y de
y de la economía, va a tener mucho en cuenta eh, qué mensaje va a dar Janet Yellen de cara a próximas reuniones, ¿no? Si hay prisas por seguir subiendo tipos, si el año que viene se van a subir varias veces, como parece que se deja entrever, aunque luego nunca se sabe, porque yo recuerdo cuando empezó este año que se decía y salía en todos los periódicos que se iban a subir los tipos 3 veces como mínimo este año. Y, y yo decía, yo os comentaba a principios de año que pensaba que como mucho se subiría una vez, que la subida de tipos iba a ser muy lenta y gradual. Sigo pensando lo mismo, que van a ir con cuidado, porque la economía tampoco está para tirar cohetes, hay mucha deuda, entonces yo creo que va a ir poquito a poco, ¿vale? Para que tampoco el repunte de la inflación sea lo bestia, irán poquito a poco, ¿vale? Así que tampoco hay que hacerle mucho caso a las previsiones que se hacen luego a medio o largo plazo, porque muchas veces no se cumplen, ¿no? Este año, pues al final de 3 veces que se iba a subir los tipos, al final que quedan uno. Entonces, pues no es mucha cosa. Bueno, está intentando subir ahora un poquito el Dow Jones. Vamos a ver. En el euro dólar insisto en eso, ¿no? Que ha chocado con resistencia por tercera vez hoy. Además, varias velas, 3 velas muy feas, las tres. Caracasa negra invertida, doji lápida. O sea, 3 velas muy claras en el mismo sitio. Si superara ese nivel, pues lo normal sería que viéramos otro tramo de subida, en el euro frente al dólar. Y mientras no lo supere, pues un poquito de precaución, ¿no? De momento tampoco se ha movido mucho, ha caído un poquito, pero tampoco es una volatilidad de locura, ¿no? Hay veces que se mueve mucho más. Y en cuanto al Dow Jones, vamos a verlo ahora, está subiendo ya ahora mismo a tiempo real un 0,20%. Está intentando subir un poquito, está atacando la zona de máximos de toda la historia, el máximo de ayer, en 19.955. Mira, ahora acaba de marcar el Dow Jones ahora mismo un nuevo máximo de la historia, ¿no? Sigue en subida libre. De momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia, pero sigo insistiendo en que en cualquier momento vamos a tener algún descanso, porque se ha subido mucho. Yo estoy encantado, que suba lo que quiera, porque estoy comprado, pero yo no me voy a poner nervioso si corregimos 2 o 3 días seguidos, porque creo que es lo lógico. Las subidas no son en línea recta, ¿vale? Yo sigo tendencias alcistas, pero yo soy consciente de que esto no es una tendencia alcista. Una tendencia alcista es esto. Son zigzags, con mínimos y máximos crecientes. Vale, entonces, ahora hemos tenido un tramo de subida vertical, bueno, estamos en él, pero luego falta la otra parte para seguir subiendo, que es el descanso, el ajuste, la consolidación, y luego seguimos subiendo. Es importante conocer cómo se mueve el mercado y tampoco ponerse nerviosos ni ir detrás de los precios. El mercado se mueve así de manera sana, ¿vale? Igual que no... Es más fácil que caiga vertical que suba vertical. No, pero incluso la caída más vertical del mundo tiene sus rebotes y la subida más rápida del mundo tiene sus correcciones. Entonces, sí que tened mucho cuidado con no ir detrás del precio y a lo loco, sin un sistema, sin un método. No, entro porque ha subido mucho y me lo pierdo. No, aquí hay que seguir un método, ¿vale? Porque si no caemos siempre en la trampa de las emociones, que es lo que yo comentaba el lunes de la semana pasada, cuando tuvo el referéndum en Italia y salió el no y dimitió Mario Renzi. Yo decía que en ese momento había miedo, ¿vale? Y los titulares de prensa eran catastróficos, ¿no? De que iba a corregir mucho que iba a caer mucho el mercado. Y al final, tened cuidado que no vaya a pasar, que seguramente le va a acabar pasando a muchos inversores novatos, que va a comprar en un pico lo que no quiso comprar en el valle porque tenía miedo. Vale, no, es que se me va el precio, no, se me escapó. Pues mucha gente el lunes cuando abre con hueco bajista el mercado por la noticia del referéndum, y eso que ya han hecho lo mismo cuando fue el Brexit y cuando fue la victoria de Trump, pero hay gente que no aprende y bueno, se pone nervioso y ahí vende. Entonces, lo que digo, que cuidado con lo que no quisiste comprar abajo hace 1.500 puntos, hace solo 8 días o 9 días, no lo quieras comprar ahora en sobrecompra y en euforia. Vale, que los precios, al final luego siempre hay oportunidades. Lo que es importante es no volverse locos y tener un sistema. Al tener un sistema ya filtras, porque yo tengo mis filtros para no ir detrás de los precios y para entrar cuando tengo que entrar, ¿no? Y por eso me posicioné pues ya hace muchas semanas. Yo no me pongo ahora a construir cartera. Y el que no haya construido cartera, pues que espere a una caída o un descanso para construirla, ¿vale? No hay que volverse locos, que el precio siempre da nuevas oportunidades. Bueno, el euro cayendo, habría ahí una especie de doble techo. Bueno, entrar largo, solo a la pregunta que me hace Juan,
Entrar largo solo si rompe esta resistencia, ¿no? Que comentábamos antes, porque ahí dejó tres velas muy feas que indican presión vendedora, ¿no? Esta y esta indicaban la posibilidad de necesitar un descanso, ¿no? Ha perdido ahí como un pequeño soporte, que es este, y mientras no supere 1.08, 1.06, perdón, 67, que os comentaba antes de que se empezase a mover, mientras no supere ese nivel, un poco de precaución porque está en resistencia, ¿vale? De hecho, ya lo comenté hoy antes de irme del chat. Todos los días tenemos un chat privado con los clientes en el centro de traders, que es el servicio más completo que hay de bolsa en España. Ya llevamos un montón de años con él. Y antes de cerrar el chat, pues decía que el euro dólar que estaba chocando con la resistencia, ¿no? Y que veríamos qué pasaba, pero que de momento no podía con la primera resistencia. En caso de que superara esta resistencia, habría que poner el stop por debajo del mínimo que haya hecho antes de romper. Entonces, si hiciera una cosa así ahora, imaginad, ¿no? Que hiciera esto, pues el stop lo tendrías que poner aquí. Pero claro, de momento es que no da señal de compra, al revés, está corrigiendo, ¿no? Bueno, nos hemos detenido ahora un poquito en la reacción del mercado, luego seguimos mirando, pero vamos a seguir con el repaso, que nos habíamos quedado con el Nikkei en los índices, y me falta enseñaros los índices americanos. Vamos a ir al SP500, al índice director de las bolsas mundiales. Vamos a ver el SP. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, no lo encontraba. Bueno, en el caso del SP no hay ninguna señal de cambio de tendencia, sigue nuestro escenario, sigue muy alcista, lo vengo comentando desde el año 2009, todas las semanas, cada semana he dado un seminario desde el 2009 como mínimo, hay semanas donde he dado 3, incluso 4, y en todos desde el 2009 no he cambiado el discurso, es decir, que el SP era alcista y lo normal era que siguiera subiendo. Lo hemos dicho con el SP en 900 puntos, con el SP en 1000, con el SP en 1100, con el SP en 1200, con el SP en 1200, con el SP en 1300, con el SP en 1500, con el SP en 2000, con el SP en 2100, y lo sigo diciendo hoy con el SP a 2270. Es decir, es porque sigo la tendencia, no porque yo sea muy listo, tampoco es eso. Simplemente es porque yo no me dejo engañar por el ruido, ¿vale? Yo me centro en lo importante, que es el precio, y en la tendencia. Y la tendencia, cualquiera puede ver que marca una tendencia alcista de largo plazo, tendencia primaria alcista, porque hay mínimos y máximos crecientes. Os decía a principios de año, cuando teníamos al SP aquí abajo, que mientras no perdiera 1810 seguía alcista, y lo más probable era que siguiera subiendo. Se apoyó en la directriz alcista principal y también construyó un rectángulo. Dijimos que ese rectángulo lo normal era romperlo por arriba, a favor de la tendencia previa. Eso es lo que ha ocurrido, lo ha roto por arriba y tenemos un segundo impulso pendiente de corto plazo hacia 2302 y un gran rectángulo activado hacia 2004-22 o 2004-24, perdón. Ese canal lateral que se veía tan lejano, pues resulta que ya lo tenemos ahí a medio camino ya, ¿no? Ha hecho más o menos la mitad del recorrido y yo creo que lo va a completar, es decir, que creo que va a haber más subidas en Estados Unidos. Vale, digo que le podría venir un descanso, que le vendría bien, que sería sano que pronto, en próximas sesiones, vendría algún descanso en la subida, pero para seguir subiendo, ¿vale? Esto que quiero que quede claro, o sea, el escenario de medio plazo es alcista y es muy claro en la actualidad, ¿no? Víctor García me pregunta, el servicio del que hablaba, es el centro de traders, el servicio de bolsa más completo que hay en habla hispana. Continúo, hemos visto el SP, pasamos ahora al Dow Jones. Bueno, en el caso del Dow se ha cumplido una gran estructura de segundo impulso, siguiendo el método FIBO que explicamos en el curso de Bolsa General, hacia 19.700. Este era una estructura de 1.600 puntos de objetivo que se acaba de cumplir la semana pasada, objetivo cumplido. Y, por cierto, avisado también en estos seminarios en abierto. Y soporte en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, ¿no? De momento sin ninguna señal de giro y no hay ninguna figura de cambio de tendencia. Lo normal es la continuidad de las subidas. Primer soporte a vigilar en la media de 200 y para corto plazo en los 17.063 y para largo plazo en esa zona que vengo comentando de 15.370,
15.450. Y en cuanto al Nasdaq 100, al tecnológico, consolidó un poquito tras cumplir una bonita estructura de segundo impulso alcista y podríamos marcar un tercero en marcha que está activado, aunque los terceros no son tan fiables, hacia 5.324. Soporte de muy corto plazo en la zona de la media, soporte de medio plazo 4.179 y soporte clave de largo plazo en la tendencia alcista primaria que empezó en 2009, que empezó aquí, tras romper un rectángulo, en el nivel clave de soporte 3.888 puntos. 3.888 puntos. Mientras no pierda ese nivel, pues no habría señales de giro ni de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto los índices americanos, tanto para ultracorto como para corto medio plazo, los europeos también, tanto ultracorto como corto medio plazo. Y vamos a seguir con el Forex para ver la situación de la libra frente al dólar. Antes vimos el euro dólar, que por cierto habría cumplido una especie de doble techo al perder este nivel y podría todavía corregir un poquito más. Bueno, más bien es un doble techo, pero casi también es un rango lateral, ¿no? El segundo mínimo está prácticamente en el mismo nivel que el primero, sería este, ¿no? Desde luego, hombre, vender, pues ahí depende del trader, porque también hay muchos traders que dicen, yo en momentos de noticia, pues prefiero no vender. Yo en mi caso no he vendido porque estoy dando el seminario y tampoco voy a andar con el estrés de tener el broker en el otro ordenador o en las otras pantallas y andar operando mientras voy hablando, ¿no? Yo creo que hay que prestarle la atención que merece al trading. Pero, desde luego, para comprar nunca, porque estaba en resistencia, ¿no? Mientras no supere ese nivel que comentaba de 1,0667, ¿no? O sea que aquí o ganar dinero o haberse quedado parados. Pero comprados no, porque era bastante obvio que el gráfico nos avisaba de esa resistencia con tres velas muy parecidas, ¿no? En la misma zona y en la zona de la media, además, que está en fase descendente. Por cierto, de perder este nivel, los 1,0523, se activaría un objetivo bajista, siguiendo el método Fibonacci, y de perder, como decía antes, la zona de 1,05, rompería a la baja un rango lateral muy grande, con lo que apuntaría también a mayores caídas. Bueno, el Dow Jones sigue retrocediendo tras una primera lectura de subida y la vela que va a dejar veremos cuál es, ¿no? Porque aún quedan 45 minutos, pero si dejara una vela como esta no pinta muy bien, ¿vale? Y empeoraría un pelín de perder este mínimo de los 19.862. Pero bueno, de momento tampoco se está moviendo demasiado. Sí que se está moviendo un poco, pero tampoco he visto mucha más volatilidad en otras ocasiones, ¿no? Aunque insisto que falta ver cómo reacciona el mercado a partir de las 8:30 también, ¿eh? Bueno, vamos a libra dólar, que os decía que íbamos a ver ahora la libra frente al dólar. Bueno, en el caso de la libra frente al dólar, pues también tenemos aquí una pequeña resistencia, que sería esta, donde se ha parado hoy. Casi una especie también de doble techo, aunque no es al tick, pero prácticamente también un doble techo. Y confirmaría debilidad si pierde este mínimo, en el que formó, activó y cumplió ya un doble suelo, soporte en 1,2547. Ahí tiene un pequeño soporte, ¿no? Por debajo de ese nivel, pues todavía pensaríamos en mayores correcciones. Y en cuanto a la libra dólar, que me pedís gráfico para largo plazo, vamos a ver la libra dólar en el larguísimo plazo. Bueno, ha tenido un rebote técnico, tal y como esperábamos, porque esta vela con sombra inferior tan alargada en aquella sesión del 10 de octubre, donde hubo un flash crash en la libra, que se movió en un par de minutos un 6%, pues dejó cierto soporte en esos mínimos, ¿no? Y desde ahí dijimos que normal era que hubiéramos un rebote. El rebote es verdad que ya lo hemos tenido, no sé si va a continuar, pero parece que ya empieza a tener dificultades, ¿no? Y lo que comentaba antes, de perder este nivel, creo que podríamos tener una corrección en la libra frente al dólar, ¿vale? De perder 1,2547. Por debajo de ese nivel es probable que viéramos más correcciones, ¿vale? En el largo plazo ya veis que ha tenido un desplome tremendo, ha tenido una gran caída y pues no se ve que se esté formando un suelo, simplemente que ha tenido un buen rebote, que además lo comentamos hace unos meses, que seguramente lo tendríamos, y ahora veremos si ya vuelve a corregir. Tiene una resistencia muy importante en caso de que siguiera subiendo, no la tiene muy lejos, que sería la zona de la media, que está en fase descendente.
Continuamos con materias primas, con el petróleo Brent. Bueno, el petróleo consolidando. Ya dijimos que no me gustaba en el seminario del Centro de Traders del martes. Comentaba que no me gustaba el hueco alcista del lunes, con euforia y la noticia era el recorte de producción de los países fuera de la OPEP, y se abrió el petróleo ese día con fortísimas subidas y con un gran hueco alcista que tenía tenía los días contados ese hueco, ¿no? Era muy probable que lo fuese a cerrar porque, bueno, pues es lo contrario a lo del hueco del lunes con las elecciones americanas o el que hubo después con el referéndum italiano. Ese fue un hueco bajista con pánico, con miedo, y a partir de ahí subió. Y este es lo contrario, es un hueco alcista con euforia y a partir de ahí corrigió, ¿no? Normalmente es lo que suele ocurrir, ¿no? No es una ciencia exacta de un 100% de las veces, pero la mayoría de veces pasa esto, ¿vale? Y es bueno que lo sepáis para que no os pillen en futuras ocasiones. Soporte mínimos del 8 de octubre en los 52,80 dólares, por debajo de 52,80, pues lo normal sería que viéramos una corrección más importante, ¿no? Esa es la zona de soporte que supone el mínimo anterior, ¿vale? En el petróleo Brent. Bueno, aprovecho también, veo que está el seminario ahí, pero a tope, está a reventar. Bueno, aprovecho para pasaros este videoanálisis por si alguien no lo ha visto todavía, en el que aviso de 3 valores con dobles suelos, pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, Bayer esta semana ha activado otro doble suelo, es decir, el doble suelo ahora está bastante de moda en el mercado, lo hemos visto antes en índices y también se ha activado en muchos valores. Os recomiendo, por supuesto, también seguir Bolsa General día a día, antes de seguir ahora con el oro y la plata, que es lo que tocaría. Os dejo ahí el enlace de la web, de bolsageneral.es. Pronto haremos 10 años ayudando a inversores de todo el mundo desde nuestra web. Y también os dejo el enlace del Rincón del Trader. Me gustaría sobre todo que leyerais los 2 últimos artículos, para el que no tenga mucho más tiempo. El último, como veis, se titula, creo que es bastante... La imagen es bastante gráfica, yo creo. Se titula Señores bajistas, les toca sufrir, desde la semana pasada. IBEX, Eurostoxx, DAX, SP y Nikkei, los analizo. Y viene a seguir un poco lo que comentaba hace un poco más de un mes en el artículo anterior, ¿vale? El artículo anterior lo hice justo tras la victoria de Donald Trump. Y voy a leer solo el último párrafo para que entendáis a lo que me refiero cuando digo que tenéis que tener cuidado con las noticias, ¿vale? Esto es, insisto, hace un mes y una semana antes de que las bolsas se dispararan, ¿vale? Hombre, la bolsa americana ya venía de subir mucho, pero antes de que hubiera esta subida tan fuerte, que por ejemplo la semana pasada fue la mayor subida del IBEX desde 2015, desde octubre creo de 2015. Y terminaba así este artículo justo tras la victoria de Trump, porque veía mucha negatividad, ¿no? Todo el mundo diciendo que el mercado se iba a hundir por la victoria de Trump, ¿no? Entonces, comento los gráficos y a mí los gráficos no me dicen que se vaya a hundir el mercado, me dicen más bien lo contrario, ¿no? Y digo, en resumen, tenemos al FTSE, al DAX y al SP en tendencia alcista y al IBEX y al Eurostoxx acercándose a la zona de resistencia clave que supone máximos de abril. Superarlos confirmaría mejoría y nuevas alzas. Y ojo a lo que comento aquí. La victoria de Trump puede servir que gracias al miedo generado la bolsa pueda continuar la subida. Y ahora voy a hacer algo muy feo, pues si me permitís la excepción me voy a autocitar. Y digo que como comento en esta cita de nuestro libro con Editorial Planeta, el pequeño libro de los grandes inversores, y esto es que quiero que lo memoricéis todos porque os puede ayudar en el futuro. Esto cuesta, ¿vale? La mayoría de inversores cuando empiezan en bolsa, claro, les cuesta comprar cuando hay miedo y cuando todas las noticias son negativas. Y les cuesta vender cuando hay euforia y todo el mundo dice que esto va a subir muchísimo, ¿no? Hay que aprender a ser también contraria. Muchas veces hay que invertir contrario a la mayoría de inversores, ¿no? Que se dejan guiar por las emociones y por la euforia, ¿no? Y decía, muchas veces hay una divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir las noticias y los gráficos. Una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Esto es de hace un mes, algo más de un mes, en el Rincón del Trader, donde ya comento pues que hay objetivos alcistas activados en el FTSE, por ejemplo, o en el SP, y que los demás índices europeos podrían seguir el mismo camino, que es lo que al final ha ocurrido. Solo le falta al IBEX confirmarlo, ¿no? Superando los 9.360 puntos, cosa que de momento pues no ha superado, pero el IBEX Total Return sí que lo ha superado. Y ya el último aviso, y nos vamos al oro, ya prometido, nos vamos directamente al oro y la plata. Tenemos
Tenemos una oferta ahora mismo en promoción del servicio de marketing, que es el que decide que sacar estas promociones. Pues el servicio de marketing de Bolsa General pues saca esta oferta. Yo creo que se les ha ido un poco la mano porque ha hecho un 2 por 1, es decir, que si se contrata un mes de seminarios, se tiene 2 meses de seminarios a un precio ridículo, ¿no? Casi el mes sale regalado. Es una buena manera a lo mejor de probar el servicio, ¿vale? Y de decir, bueno, voy a ver cómo es esto y probar 2 meses a ver cómo funciona esto. Bueno, continuamos. Hemos visto sí, bueno, me refiero al servicio de marketing. Realmente, pues normalmente solo tenemos a una persona, ¿no? Llevando este tema. A veces contratamos a alguna persona externa, pero lo que me refiero es que yo no llevo ese tema, ¿vale? Porque bastante tengo ya con estar 8 horas mirando gráficos sin parar, estar en radio, seminarios. Yo tengo que estar más a mercado, ¿no? Pero os comunico esa oferta que está en portada de la web por si a alguien le interesa. Bueno, seguimos. Ahí tenemos al euro corrigiendo tras la decisión de la Fed. También tenemos a la bolsa americana corrigiendo un poco tras esa decisión. Recuerdo que a partir de las 8:30 habrá todavía más volatilidad. Y vamos a seguir el seminario con el repaso habitual. Nos toca ahora materias primas. Hemos visto el petróleo. Pasamos a la plata y al oro. Empiezo por la plata. Bueno, en el caso de la plata, intento ahí de rebote técnico, pero está en tendencia bajista de corto plazo, pero no porque lo diga yo, sino porque apareció una figura de cambio de tendencia que avisé aquí en el mes de agosto, luego lo recordamos en septiembre y en octubre, hasta que se cumplió el objetivo en ese mes de octubre, ¿no? Además ya había avisado con una vela doji lápida de un posible descanso en la subida. A partir de ahí vino una buena corrección y una vez cumplió el objetivo dijimos, bueno, ahora lo normal es que pueda venir un rebote, pero a lo mejor luego vuelve a caer. Igual que ahora digo que lo normal es que venga una pequeña caída, pero para seguir subiendo. Aquí decíamos lo contrario, ¿no? Que aquí podía venir un rebote y decía, la resistencia va a venir luego en la zona que anteriormente fue soporte, que era esta. Y ahí pues se volvió a frenar la plata para volver a caer desde ahí. Hay máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo, que es esto. Ahí está sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, mientras no supere 18,98, no mejora gráfico, ¿vale? Estaría bajista en el corto plazo. En cuanto al oro, vamos ahora al oro, también gráfico diario. Bueno, pues de momento también sigue bajista, porque además de estar con máximos y mínimos decrecientes desde verano, porque ya en verano empezó en el corto plazo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, digo que además de eso, y de la vela horrenda, la vela que en el día que ganó Trump, por cierto, yo leí muchos titulares de prensa ese día, cuando ganó las elecciones Donald Trump, de que el oro era el activo refugio y recomendaciones del oro ese día. Es decir, cuando el oro estaba por aquí y la primera reacción fue de subir, decían, el oro activo refugio y cuidado con las bolsas, ¿no? Y luego pasó lo contrario a lo que esperaba la masa, ¿no? El oro cayó y las bolsas subieron. No es raro esto, porque lo raro es que ganara la masa suele perder. La mayoría de inversores pierde, ojo, no la mayoría de dinero, la mayoría de inversores. No sé si entendéis ese matiz. Si lo entendéis no continúo, ¿vale? Ya lo doy por entendido. ¿Vale? Si alguien me dice, oye David, no entiendo a qué te refieres con que la mayoría de inversores pierde, pero no en mayoría de capital, sino de inversores. ¿Vale? Bueno, y resistencia en la media 200, se ha cargado además el soporte de 1203, así que bueno, tendencia bajista y con resistencia a vigilar en el futuro en la media 200 que está en fase descendente. Y en cuanto a acciones, pues bueno, comentar un poco las que me gustan más. Me gusta mucho BMW porque tiene un doble suelo activado, objetivo 99 euros. Yo creo que va a seguir subiendo, aunque ahora pudiera venir algún descanso, que no le vendría mal. También me gusta el gráfico que tiene Bayer, porque también ha activado, en este caso es más pequeñito, pero también ha activado un doble suelo. Ya os dije que hay varias figuras de doble suelo, tanto en índices como en acciones, en muchos valores. Yo rastreo normalmente unos 800 valores al mes y miro unos 300 gráficos diarios cada día. Entonces, entenderéis que tengo mucha información de ver tantos gráficos, ¿no? No he visto solo el IBEX y el Dow, sino que estoy viendo muchos activos. Y os digo que hay muchas figuras que apuntan a subidas, ¿vale? Muchos dobles suelos, algunas cuñas descendentes con implicaciones alcistas, algunos triángulos rotos al alza, y por tanto lo normal es que sigamos subiendo, ¿no? Por ejemplo, en Airbus, vamos a ver también el gráfico de Airbus, hemos comentado una cuña descendente con implicaciones alcistas que tendría un objetivo hacia 68,74.
68,74. Este es un valor que tenemos en cartera desde hace 2 meses más o menos y de momento pues la cosa va muy bien, ¿no? Ojalá todas las estrategias empezaran así de bien como esta. Veremos si acaba bien. Yo creo que sí, ¿no? Que de momento tiene buen aspecto. Vale, Albert me comenta sobre Telefónica que dice otro analista, bueno, a mí no me gusta entrar mucho en lo que digan los demás, ¿no? Porque cada uno tiene su método y su sistema y bueno, mientras se haga de manera seria y profesional, pues todos los métodos son respetables, ¿no? Porque me dice Albert, eh, Nicolás López de MG Valores en Intereconomía comentó que después de estar ranqueante mucho tiempo Telefónica, calcula que se le pondrá en próximas semanas en 9,50-9,70, lugar de resistencia que de superarse confirmaría un doble suelo. Si puedo analizarlo, por supuesto, Albert, vamos a verlo. Por cierto, no me suena tu nombre y apellidos y normalmente de los 140, 150 que os conectáis todas las semanas, me sé los nombres y apellidos de memoria, o sea que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero me da la impresión de que no eres un habitual de estos seminarios, ¿no? O sea que te doy la bienvenida si es así, que es uno de los primeros seminarios a los que asiste. Vale, es la primera vez, no me falla la memoria, ¿no? Vale, seguimos. Vamos a ver ahora Telefónica. En eso, de las pocas cosas que presumo, porque todo lo demás que se me pueda dar bien es a base de mucho esfuerzo, que quiero decir que eso cualquiera si le dedica esfuerzo puede tener el mismo resultado. Lo único que presumo un poco es que quizás sí que tengo buena memoria fotográfica, ¿no? Y cuando veo algún nombre que no me suena, ya intuyo que es alguien que se estrena en estos seminarios, ¿no? Y es una de las cosas que me hace ilusión cuando voy a alguna conferencia, como cuando fui el miércoles al evento de zona de trading ante 300 asistentes y se me presentáis algunos de los que pues no os conozco, pero sí conozco vuestros nombres de leer que cuando me hacéis alguna pregunta en el chat y bueno, pues siempre es un placer poner el cara, ¿no? A todos los que vais siguiendo estos seminarios desde hace años, ¿no? Cuando se conecta alguien nuevo, pues me doy cuenta rápido, ¿no? De que es alguien que no es habitual en estos seminarios, ¿no? Que no está en ese grupo de 150, 160 que venís todas las semanas. Bueno, vamos a ver Telefónica, ¿no? La pregunta de Albert, no me lío más. Bueno, aquí en gráfico diario, así a simple vista, no se ve nada más que un rebote desde sobreventa, ¿no? Un rebote que le viene bien después de haber llegado el RSI o el estocástico a niveles de sobreventa y por lo tanto previsible. Se ve, eso sí, lo que decía Nicolás, está en lo cierto, resistencia clave es 9,50, en concreto 9,51. Antes de dar el dividendo creo que era 9,90, pero ahora es 9,51 esa resistencia. Pero sí que hay una cosa escondida que avisa de mejora en gráfico semanal, que es la vela que dejó la semana pasada. Y yo te la voy a enseñar ahora, que es esta, ¿vale? Entonces, en gráfico semanal, esta vela es potente, es una vela Marubozu blanca, es una vela envolvente alcista, además no envuelve una vela, envuelve 3 velas anteriores, así que lo normal después de esta vela es que intente seguir subiendo, ¿vale? No es mi valor favorito, pero hombre, algo ha mejorado gráfico, eso sí que hay que decirlo. Pero realmente mejorar, pues mejoraría por encima de los 9,51, igual que el Santander mejoró, lo vamos a ver ahora, ya así vemos otro blue chip de paso, igual que Santander mejoró al superar los 4,60 que os comentaba. ¿Por qué 4,60? Porque os decía que ahí era la zona de resistencia, era esta zona. Y recordaréis que os decía que Santander solo empeoraba para corto plazo, y lo comenté en varias radios, si perdía 4,15, nivel que como veis no perdió por poquito, marcó 4,19. Entonces ha seguido con el rebote al no perder este soporte y ha roto la resistencia. Así que esta zona de resistencia ahora en el futuro será zona de soporte. Es bastante probable que Santander al menos haga un throwback que vaya a testear esa zona que antes fue resistencia y ver si funciona de soporte. Entonces algún retroceso seguramente veremos pronto en Santander, quizás hacia esa zona de 4,60 y a ver si ahí entra dinero y puede seguir con la subida. ¿Vale? Ese sería el comportamiento noble y normalmente el más habitual. Bueno, se están intensificando las caídas mientras el euro está ahora un poco parado después de haber caído fuerte, se están intensificando las caídas en el Dow Jones o en el S&P o en el Nasdaq. Tampoco son unas caídas enormes, pero bueno, la vela ya está creciendo un poco, ya empieza a ser una vela grande un poquito más, una vela negra un poquito más grande. Y bueno, lo normal yo creo que sería esto, ¿no? Que aprovechando esta volatilidad, pues se tomen un respiro. Esto sería lo normal. Y cerrar este gap, esto también sería lo más normal, pero bueno, tampoco pasaría nada porque siguiera subiendo, pero lo más normal es que más temprano que tarde venga un descanso. No sé si ya es ahora,
Si ya está en ello, podría ser, pero ahora no tenemos una buena zona de entrada y vendría bien eso, lo que os decía, que se regulen indicadores, que hay demasiada euforia por la velocidad de la subida. Y lo normal, después de un ajuste, un descanso, sería seguir subiendo. Por cierto, el Brent, el petróleo, acaba de cerrar el hueco de la euforia del lunes. ¿Vale? Lo que os comentaba de la noticia del lunes, que provocó euforia por el recorte de la producción de los países fuera de la OPEP. Creo que eran 11 países fuera de la OPEP. Ese hueco de euforia, como casi siempre ese tipo de huecos de noticias, ya se acaba de cerrar. ¿Vale? Así que bueno, lo normal yo creo que sería que corrija un poquito el Dow Jones y el S&P, sobre todo el Dow Jones, ¿no? Porque es el que ha subido más vertical. El Nasdaq, por ejemplo, os decía antes que no ha subido tanto y por lo tanto no está a niveles tan extremos de euforia o de sobreventa o de sobrecompra, ¿no? Bueno, hemos visto índices de ultracorto, índices en el corto medio plazo, hemos visto Forex, materias primas y acciones. Agradeceros la confianza depositada en Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir todos los días desde bolsageneral.es, ayudando a traders de todo el mundo desde el año 2007, desde febrero del 2007. También en nuestro foro gratuito y en redes sociales. En el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Bolsageneral bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buenas tardes y muy buen trading.